Les contaré sobre mi abuelo, que en paz descanse. Él falleció a los 89 años y tuvo una vida plena en el campo, con muchos hijos y nietos que lo quisieron con el alma, pero lo que muy pocos saben, más que yo y otro nieto, es que él era brujo nato y se dio cuenta cuando en sus ratos libres iba a la cantina del pueblo a echar cantada con su guitarra, las noches que los patrones pagaban la quincena a la gente que trabajaba en las pizcas del norte del país. Mi primo y yo nos enteramos de una manera increíble. Hagan de cuenta que de jóvenes mi primo y yo éramos uña y mugre y jalábamos para todos lados. A los 15 años nos entró la espinita de querer aprender a tocar la guitarra y ahí nos veían practicando con todo y la cantada. Cuando ya teníamos más de un año ensayando, decidimos que para el cumpleaños de mi abuelo, que solían hacer fiestas en grande, nos pondríamos a cantar 3 canciones que sabíamos le gustaban mucho a mi abuelo, de Pedro Infante. Al acabar, mi abuelo nos agradeció y nos dio mucho gusto. Cuando la fiesta avanzó, ya solo quedábamos pocos en la comida, y cuando menos nos dimos cuenta, ya solo estábamos mi primo y yo con mi abuelo platicando. Él nos dijo que si nos llamaba mucho la atención esto de la cantada, y la verdad es que era más para enamorar chicas, pero no vamos a negar que está padre hacerlo. Y ya fue que mi abuelo pidió mi guitarra y nos contó que lo intentemos, porque el talento viene de familia. La estaba afinando y nos preguntó de manera muy seria cómo quería que nos sintiéramos mañana. Entre risas le dijimos que felices, y mi primo, aparte en cotorreo, dijo que también galanes, para enamorar a las chicas del pueblo. Mi abuelo, ya habiendo afinado la guitarra, la tocó y se echó un bolero muy bonito. Para cuando acaba nos dice que antes de irnos del pueblo le prestemos la guitarra para explicarnos algo. La fiesta fue un sábado y para el domingo que nos despertamos nos fuimos todos a misa de 7 de la mañana, desvelados y crudos, pero a diferencia de todos, mi primo y yo estábamos con una actitud muy positiva. Nos fuimos a misa y de allí jalamos a las canchas a ver los partidos. Estábamos a pura risa pasándolo bien y hasta en modo galanes porque empezamos a hablar con unas chamaconas muy guapas y las invitamos una noche a bailar. No sabemos cómo explicarlo, porque mi primo y yo siempre estuvimos medio mensos para andar enamorados, pero ese día todo nos estaba saliendo muy bien. Bailamos como trompo y hasta otro par de muchachas nos tiraron la onda y nosotros estábamos en estado de gracia. Llegando a la casa de madrugada, camino al rancho, entre risas le digo a mi primo que deberíamos decirle a mi abuelo que nos pase la canción para así siempre estar con suerte, y solo creímos que fue una simple coincidencia. Al día siguiente vamos con mi abuelo y le dije que nos enseñe esa canción que nos tocó y aprovechamos para contarle lo bien que lo pasamos, y ya fue que él nos dijo que no es la canción ni la guitarra, es quien la toca, y por segunda vez se pone a afinar mi guitarra. Nos pregunta de nuevo que cómo quiere que estemos mañana, y ya nosotros, dudando de la capacidad mágica de mi abuelo que afirmaba tener, le dijimos que con miedo. Él se rió porque sabía que lo estábamos retando, pero no le importó y tocó otro bolero durante unos minutos. Para cuando acabó, me regresó la guitarra y soltando carcajadas se retira y nos dice que para mañana se nos quita el miedo, no nos preocupemos. Mi primo y yo nos quedamos pensando si todo esto podría ser verdad. Nos quedamos allí con la guitarra ensayando un poco y mientras tocaba, que me salió un alacrán de la boca de la guitarra. Me caminó un poco por la mano y me picó, dándome un dolor fuerte. Me asusté tanto, pensando lo peor, que aventé mi guitarra y le dije a mi primo que me llevara a casa de mi tío, donde se estaban quedando mis padres, para que me llevaran a un hospital. Mi primo, que está más flaco que el carrizo seco, más asustado que yo, me llevó cargando. Sabrá Dios de dónde sacó fuerzas para hacerlo. Cuando llegamos, me revisaron la mano y no tenía nada. Me dijeron que no tengo ninguna marca, y cuando les dije que el alacrán era enorme, me explicaron que con mayor razón debo calmarme, porque esos no son venenosos. Mi primo y yo quedamos tan asustados que no pudimos dormir en toda la noche, por la sensación de que cualquier movimiento podría ser un alacrán que podría salirnos de la nada. Se hace de día, y todos desvelados vamos con guitarra en mano con mi abuelo, para que nos quite el embrujo que tenemos. Riéndose nos dice que si ahora le creemos, y casi llorando le jurábamos que sí. Tocó otro bolero, y pedimos ya sentirnos en paz, y fue así como nos sentimos lo que restó nuestra estancia en el rancho. Mi abuelo nos contó que él de joven se iba a la cantina y trataba de poner alegre a toda la gente con sus canciones para que llegaran a casa y disfrutaran de su familia. Le creímos ciegamente, porque ya habíamos tenido una muestra de lo que era capaz su gran poder al tocar la guitarra. Nos prometió no contar nada de lo ocurrido y eso hicimos. Pasó el tiempo y mi abuelo se puso malo por la misma edad y nos avisaron que ya estaba en las últimas, que fuéramos a despedirnos de él. Cuando llegamos mi primo y yo, ya siendo adultos, estábamos llorando con el corazón roto
y lo que hizo mi abuelo al vernos fue sacar su guitarra y nos cantó otro bolero como despedida. Funcionó, porque mi primo y yo, después de eso, encontramos una calma de saber que mi abuelo estaba en paz con el Creador. Juntamos a toda la familia y le pedimos a mi abuelo que tocara una última canción para todos nosotros, y créanme que su magia se hizo presente, porque su despedida fue un proceso muy bonito. Todos tuvimos calma. Con mucho cariño para todos los abuelos del mundo, banda. Saludos. Con el mayor anonimato posible, porque a pesar que ya tengo más de 20 años sin andar en esas ondas, hay que tener cuidado, uno nunca sabe quién puede escuchar. Cuando esté en mis 20 entré a trabajar de mesero en un centro nocturno, y a pesar que traté de mantenerme al margen de las cosas que pasaban allí, en cosa de meses me agarré la costumbre del vicio y la fiesta, y pues cada fin de semana que cerrábamos el local, nos íbamos las chavas, los meseros y capitanes a seguir la fiesta, con gente de la maña, y fue solo esperar que me interesara meterme también en esas ondas después de hacer amistad con uno de los macizos de ese negocio. No sé cómo es hoy, pero antes estaba todo bien apalabrado con la policía, gobierno y negocios, y no había tanto problema, y si lo había, en lugar de irse los plomazos como lo hacen ahora, se hablaba y todo se arreglaba. Estuve como todos, primero halconeando en una avenida, después tirando lo que era en el punto, y después repartiendo, hasta que 5 años después, uno de los pesados me quiso traer de chofer, pero allí era más de valentía, y primero me mandaron 6 meses a la sierra para adiestrarme en las armas. Cuando anduve en la calle nunca vi nada extraño, pero apenas regresé y me trajeron de chofer, fue que me tocó ver cosas muy pero muy bizarras. Por ejemplo, una era que mi jefe, que lo llevaba seguido un monte al norte del estado, y se quedaba dormido bajo un árbol y hablaba solo, y cuando despertaba después de 4 o 5 horas, lo hacía desvariando y no se le entendía nada. Así que lo que tenía que hacer era subirlo así, todo tonto a la camioneta, y llevarlo a una casona que estaba por una ranchería, bien retirado de la ciudad. En esa casa que estaba sola, él pasaba 2 días sin tomar agua, sin comer, solo estaba como loco hablando en los cuartos. Y yo, pues cuando le preguntaba qué era lo que tanto hacía allí, él solo me decía que le gustaba mucho meditar, pues él sabe que si lo hace seguido, será más fuerte que nunca. Yo pensé que solo estaba loco, pues. También solíamos visitar mucho una señora en un barrio muy humilde del sur del estado, y cada que lo hacía, el patrón salía como loco, con los ojos rojos de tanto llorar, y tapándose la mano, porque siempre la tenía cortada, como si hubiera hecho alguna ofrenda. Esto era de cada 3 meses más o menos, y aunque uno no está para cuestionar lo que hacen los patrones, yo sí me sentí en confianza, y le pregunté si todo esto tiene que ver con brujería, y él decía que no, que esto va mucho más allá, aunque también no voy a negar que mi jefe no era tan diferente a los demás. También estando en la ciudad, le gustaba la fiesta, la loquera, y tenía novias por montones, regadas por todo el estado, y aparte tenía como 5 hijos con diferentes señoras. Como el negocio estaba creciendo en grande, cuando mi patrón gastaba, lo hacía de manera despilfarradora. Llegábamos a los bares y los cerrábamos, para solo nosotros tomar con la tambora y las mujeres que cargábamos, y esa parte de la vida, no voy a negar que la disfruté, pero solo me duró 2 años más o menos estar en esas ondas, cuando nos tocó un topón en un poblado con los soldados, y apenas banda salimos vivos, pero con los paquetes enteros, y eso nos dio vara alta con los jefes, pues vieron que sí éramos de arranque. Un pesado todavía más arriba que mi patrón me quiso traer de chofer, y fue como quien dice que subí de puesto. Mucho más dinero del que podía gastar, la verdad, y menos riesgo sin duda, pero la única diferencia es que con el nuevo patrón no había fiesta, ni vicio ni despilfarro. Él se la pasaba en sus negocios, limpios, dando vueltas, hablando con empresarios, y nada de andar de valedor en los bares, gastando dinero en grande. Un día hubo mucho movimiento entre la gente, y preguntando qué estaba pasando, me dijeron que uno de nuestro grupo nos estaba jugando chueco, y se estaba robando equipo, producto y dinero, y cuando me dijeron de quién sospechaban, resultó ser el que era antes mi patrón, que estaba haciendo cosas extrañas como rituales en el cerro y con la señora, posiblemente que también era bruja. Al parecer en la maña no estaban tan enterados de esos gustos. Me preguntaron que como yo trabajé con él un par de años, si no ubicaba alguna casa de seguridad o donde pudiera esconder las cosas, y no me quedó de otra que soltar la sopa, del monte donde iba a dormir y la casa de la ranchería donde pasaba días enteros.
Mi jefe me dijo que me fuera con 3 macizos y la encomienda era que la mínima sospecha de que sí nos estaban jugando chueco le diéramos baje a él y quienes les estuvieran ayudando. Llegamos primero al cerro, donde dormía en el árbol, y ya no estaba el árbol enorme, pero sí notaba que lo habían talado recientemente, pues no se veía seco de la base. De allí nos fuimos a la casona de la ranchería y mantuvimos distancia desde el sendero y nos tuvimos que mover a pie hasta llegar al pie de la casona y nos quedamos atentos, pues se veía que habían varias luces prendidas. Yo, como conocía la casona, sabía que podíamos arrimarnos por el corral que estaba en la parte de atrás, que era uno sin animales, muy descuidado, pero aún seguía con la reja parada, y al entrar vi que de cara al patio pasó una señora grande de edad, con un montón de sábanas, y corría apresurada al cuarto. Les dije a los macizos que esperaran, y al acercarme más, ya fue que pude ver a la señora, y adivinen qué, era la misma a la que íbamos a visitar cuando trabajaba con aquel patrón. Empecé a sentirme que le estaba traicionando a mi antiguo jefe, pero también recordaba que él posiblemente nos estaba jugando chueco, así que le digo a los macizos que entremos, y encontramos algo que a la fecha me sigue dando miedo recordar. Y mira, banda, que yo he estado en situaciones donde hay que tener nervios y estómagos de acero. Estaba una muchacha de unos 20 años en un cuarto, en el suelo, donde había mucha luz, pero también había mucho humo por unos maderos que ya estaban apagados y solo estaban humeando. La señora estaba limpiando a un bebé recién parido y lo tenía en sus brazos. Se los juro que toda la escena fue horrible, pero no solo por eso. También fue porque los macizos que me acompañaban ya estaban a nada de soltar tiros a los presentes, pero yo no tuve el corazón para dar indicación, y al contrario, me acerqué a ver si la chamaca seguía con vida, que sí lo estaba, pero se notaba que había perdido mucha sangre en el parto. Fue tanto el shock que vimos que ni nos dimos cuenta que mi antiguo patrón estaba en la esquina del cuarto, hecho bolita, riéndose como loco mientras se mordía la mano. Ya hasta se le alcanzaba a ver el hueso del dedo de lo profundo de las mordidas que se daba. Los macizos aún siguen muy inquietos y querían quitarle la vida a todos ellos, pues ellos asimilaron que todo esto eran cosas del diablo. Uno de ellos se acercó a la señora, y no sé qué habría visto, porque cuando quiso ver al bebé envuelto en las sábanas, el macizo empezó a rascarse la cara, al grado que se la dañó toda, y después se fue corriendo del lugar, de cara al cerro, donde ya jamás lo volvimos a ver. El otro se quedó muy asustado, y todo nervioso empuñó el rifle, y quiso soltar el primer tiro, pero yo alcancé a levantar el cañón en el último segundo, y le dije que no estábamos para eso, solo para buscar lo que nos habían dicho, y fue que él se puso a revisar la casa, pero no encontró nada. Yo me quedé en el cuarto, y la señora con el bebé en brazos me dijo que no lo viera bajo ningún motivo, y mejor ayudar a la muchacha. Le pregunté qué iba a pasar con él, y le pregunté a mi antiguo patrón. Y ella dijo que no me preocupe, ese compa ya está más protegido que ni el mismísimo diablo. Llegó el macizo y confirmó que no había nada, a menos que estuviera enterrado, y ya fue que salió corriendo la camioneta a dar aviso en la radio que el lugar estaba limpio, y solo nos quedaba esperar a que llegara más gente de nuestro grupo para revisarla por completo. Pasó mediodía cuando vi que llegaron más camionetas de las necesarias, y al ver que de ella se bajó mi actual patrón y otro compañero también de los pesados, pensé, esto no se trataba de equipo, armas y producto. Al llegar les contamos lo que pasó. Les dijimos que uno de nuestros efectivos se perdió en el cerro, quedó loco y jamás regresó. La señora que está abrazando al bebé no quiere que nadie lo vea, y la muchacha que está ahí está estable, pero necesita ayuda médica rápido, y sobre todo mi antiguo patrón había quedado como loquito, de esos del centro, en una esquina mordiéndose la mano aún. Mi patrón se dirigió con la señora, y sin miedo hablaron en silencio, sin que nadie escuchara, y después me apuntó la señora, como diciendo que yo la salvé, pues el elemento que estaba conmigo se quedó dispuesto a quitarle la vida a todos los presentes. Ya mi patrón me tocó el hombro y me dijo que mejor esperara afuera. Pasaron unas horas cuando me dijeron que me subía a la troca, y en la casa se quedaron otros elementos y el macizo que se quedó conmigo en toda la situación. Para mí todo esto ya era un volado, pues sabía que había presenciado algo que no debía, y sobre todo había sido usado como carne de cañón, de que algo extraño iba a pasar allí, así que solo pensé que lo que me tenga que pasar me lo tengo bien merecido por estar en esta vida mala. Nos paramos a la salida de la carretera, y me dijeron que me bajara, y yo pensando lo peor, llorando me encomendé a Dios, porque pensé que ese era mi fin, pero no, ese día no fue mi fin.
Mi actual patrón me agradeció por haber salvado la vida al bebé y me dijo que me gané una segunda oportunidad y me apuntó a la carretera, como liberándome de esta vida. Me dio algo de dinero y con eso fue que pelé gallo, porque volví a nacer y me fui a otro estado dejando todo lo que tenía atrás, para empezar ahora sí en el norte del país, donde ya rehice mi vida de manera honrada. Fíjense que dejé camionetas, carros, dinero, mujeres, pero no me arrepiento de nada. A la fecha tengo pesadillas sobre ese día y no sé qué pensar que era ese bebé, pero ya mejor encomiendo mi vida a Dios, y si hice algo que no merece perdón, que Él me juzgue cuando llegue el momento. Yo responderé por todas mis acciones. A principios de los 90 yo tenía unos 16 años más o menos, cuando en el barrio empezamos a quedar de enamorados con las chamacas de por la zona. Yo estaba muy acomplejado porque vengo de una familia muy humilde, al grado que jamás en mi juventud usé algo nuevo. Siempre era ropa de segunda mano, o del tianguis o de la paca, o regalada de mis primos, a los que la vida no los trataba tan mal. Y a eso súmale que sin ningún quinto encima para irme a pasear con los amigos, pues ya me urgía conseguir dinero a comodidad del lugar. Y así fue que como me fui al centro, a la ciudad, a pedir trabajo de lo que sea, siempre y cuando sea en la tarde, pues en esos momentos tenía el tiempo libre. Después de preguntar en todos los locales que me encontré a mi paso, me dieron chance de trabajar en un restaurante como La Balosa. Cuando me contrataron, el capitán de meseros me dijo que aparte de mi salario me tendrían que dar parte de las propinas, que sin duda era mucho más que el mismo salario, y pues eso ya me motivó para tomar la oportunidad, aunque estaba lejos de mi casa. Al menos la semana que trabajé me iba caminando, de ida eran como 45 minutos y la salida eran tipo 11 de la noche, y pues también me la fletaba a pie, pues no tenía dinero para regresarme, aunque ya no hubieran camiones o ni para un taxi. El primer sábado me tocaba la raya, más propinas, y la verdad es que me picaba la mano, porque yo tenía bien ubicado un par de tenis que me quería comprar, que a lo mejor los que ya tienen más de 40 años saben de cuáles hablo, pero eran unos que se llamaban tenis Alien, que estaban de moda en la chaviza. Como les decía, los fines de semana era más tardado el horario, y era como la 1 de la mañana, cuando el capitán me dijo que le llegara con ellos a las mesas, porque todo el equipo estaba comiendo como en una tipo de despedida, porque llegó el ayuntamiento y les clausuró el lugar, que porque en pocas palabras estábamos trabajando sin permisos de venta de alcohol y comida, y también no vamos a negar que también vendían lo que era. Una pequeña parte de mí le dio gusto, pues estaba cansado del jale, y yo pensaba que con lo que me dieran de mi raya más mis propinas, pues ya sacaba para mis tenis y algo para ruletear en la semana. Cuando cayeron las 2 de la mañana, que ya era la hora de la salida, todos se motivaron para ir a un bar. Yo les dije que no podía, ya que tengo que llegar a mi casa en caliente, como dando a entender que nomás me pagaban y me les pelo, pero resultó que el capitán de meseros no tenía cambio, y me dijo que nos fuéramos a un bar, a echar una chela, y ya entre todos nos repartíamos las propinas. Pues bueno, allí me tienen yendo más de a fuerza que de otra cosa, y así fue como empezó todo este martirio. Llegamos a una casona, y al tocar, nos recibió una muchacha preguntando quién nos invitó. Se veía muy sacada de onda. Uno de los meseros nos dijo que una chava de pelo corto negro que solía frecuentar mucho el restaurante, y al saber a quién se refería, en corto nos dejaron pasar y nos dio una pulsera especial. Yo pensaba que no me dejarían entrar por ser menor de edad, pero a nadie le importó. De hecho, hasta ni pulsera me dieron. Ese lugar no era un bar, era una casa con muchos cuartos, y en ellos había gente tomando, y a simple vista no tenía nada de malo, más bien parecía una fiesta. Yo estando en la boba me desentiendo de mis compañeros y me puse a caminar por todo el lugar. Tenía yo creo unos 20 minutos y ya traté de buscar a mis compañeros para decirles que compraran una coca o una cerveza para que me dieran mi raya, pero al buscarlos ya no los encontré. Lo primero que se me vino a la mente es que el capitán de meseros me quería jugar chueco, y como me vio morro se quería quedar con mi raya más propinas, y más aún que ya no teníamos trabajo. Así que me puse a buscarlo por todo el lugar, y cuando ya recorrí de pies a cabeza la casona, le pregunté a la misma chava que nos dejó entrar dónde estaban mis compañeros con los que venía, a los que les dio cierta pulsera. Ella, con una cara sacada de onda, me hace la seña con la mano que me retire de allí, y siguió en lo suyo. Yo ya me estaba mal viajando, de que también incluso esa chava estaba coludida, y que me le pongo roñoso, y le pregunto con voz fuerte, bueno, a mis 16 años, que dónde estaban estos compas, ellos tienen mi salario, y no tengo dinero con que regresarme a la casa. Y la chava buscó una oportunidad para llevarme detrás de un mueble, y me dice que no sea menso, que me pele de allí,
que no tardan en darse cuenta que yo también vengo con ellos, y sacó un billete de 50 pesos y me lo metió en la bolsa del pantalón para que los usara para tomar un taxi, pero me afirmó que no tome los de la esquina que están de base, que agarre uno de los que están ruleteando en las avenidas para que no me ubiquen por donde vivo. Yo todo menso y enojado, no sabía que la chava me estaba haciendo un paro para que me pelara de ahí lo antes posible por mi bien, pero repito, yo estaba enojado porque no me dieron mi raya, así que me puse a buscar a estos compas. Y la neta, sí es cierto lo que dicen, que habemos gente que somos muy invisibles a los demás y no llamamos para nada la atención, porque no sé cómo acabé en el segundo piso de la casa revisando hasta los cuartos. Llegué a uno que tenía una escalera de caracol que daba a la azotea y vi que al pie de escalones había unas mochilas y reconocí una que usaba uno de los meseros que estaba en nuestra bola. Pensando que ahí estaban todas las pertenencias y de paso mi dinero, que me pongo a esculcar y no había nada más que ropa, mochilas y chamarras. Más enojado me puse y me subí a la azotea, pues era un lugar muy oscuro que no se alumbraba bien. La neta, ahora de adulto me pongo a pensar que de dónde demonios saqué la valentía para seguir, porque si me preguntas en hacerlo ahora de adulto, ni en cuentos me animaría. Solo me asomé, no iba a subirme por completo, pero fue que vi pasar a una persona con ropa en las manos, y aunque no se veía tan claro, casi toda la ropa era negra y de vestir, y cuando distinguí unos chalecos tipo uniformes de meseros, pensé que seguro ahí estaban mis compas, y tal vez estaban fumando, ya que ese era un hábito que ellos tenían. Para mí, todo eso, hasta ese momento no se me hacía nada extraño. Quizás era porque estaba muy enojado y cuando quise ir tras ella y pregunté a la chava por mis compañeros, como que se desapareció, porque ya no vi para dónde se fue. A lo mejor había otra escalera y por ahí se bajó. Y me arrimé al filo de la casa vecina y mirando al patio de la casona de al lado, por fin encontré lo que tanto buscaba. Estaban mis compañeros y otra gente más pero sin ropa. Se encontraban en el suelo, todos hechos bolas, unos encima de otros, y como si estuvieran poseídos, se revolcaban en la tierra, mientras una gente estaba vistiendo túnicas negras y les daban vueltas a su alrededor. Les arrejaban como un tipo de polvo. Pasaban unos 3 minutos, cuando, de entre ese mar de gente que estaba encima una de otra, salió un extraño ser, que no sé si era humano, pero tenía piernas, brazos y cabeza como nosotros, pero sí se me quedó bien marcado cómo tenía la espalda. La tenía muy encorvada y se le veían como picos en cada vértebra de los huesos de la espalda, y aparte caminaba como en 4 patas. Había muy poca luz, pero sí se alcanzaba a distinguir que ese ser estaba muy raro, o más bien yo pienso que quizás era un demonio. Traté de entender lo que estaba pasando, cuando escuché el ruido del metal de la escalera de caracol, de que alguien estaba subiendo, y me retiré de allí y me puse detrás de unos tinacos para que no me vieran. Ya fue que de nuevo vi que la chava que se me perdió de vista, esta vez de nuevo acompañada, con 3 jóvenes, y sin medir una palabra con ellos simplemente se quitaron toda la ropa, y así como así, se aventaron desnudos al patio de la casa vecina, donde estaba pasando ese extraño ritual, como si alguien se los ordenara, y ellos simplemente cumplieran. Haciendo memoria, sin ser exagerados, yo creo brincaba unos 15 metros fácilmente. Allí fue que se me bajó lo valiente. Pensé que ni modo, me quedé sin raya y trabajé una semana ya gratis, pero lo importante era salir de allí con vida y esperar una mejor oportunidad para bajarme de la azotea sin que me vieran. Pasaron unos 10 minutos cuando de nuevo se desvaneció la chava y aproveché para bajar las escaleras sin hacer ruido, y cuando llegué a donde estaba todo el montón de ropa, vi que ahora había una chamarra de piel muy bonita que creo la traía puesta uno de los señores extraños que saltaron al vacío al final, y dije, pues eso de valer un buen dinero, y que me agarró revisando toda la ropa que ahora vi con otros ojos, y ya vi que había cosas muy padres, como una chamarra deportiva de los Chicago Bulls, camisas de vestir, y mira cómo es irónico el destino, había un par de tenis, Alien, que aunque no eran mi número, eran una talla más grande, sin duda me los pondría. Lo eché todo a la mochila más grande que vi, y me fui de allí, y traté de caminar sin llamar la atención hasta la salida, y gracias a Dios, de nuevo, fui invisible para todos ellos, que estaban en su fiesta, en sus broncas, platicando y tomando. De hecho, hasta dudo mucho que los que estaban abajo en la fiesta, echando alcohol, supieran qué estaba pasando arriba. Y ya para cuando salí de la casa y avancé la esquina, escuché cómo me pegaron de chiflidos los de la base de los taxis. Recordé lo que me dijo la chava, que no usara esos taxis, y ya no me quedó de otra que apretarme bien el cinto, ajustar los sujetadores de la mochila que agarré y que me pongo a correr.
Cuando llegué a la esquina me solté a correr, con todas mis fuerzas hasta llegar a la avenida, y por fortuna pasó un taxi y me subí a él. Estaba aún algo paranoico, así que no le dije bien dónde vivía, y me bajé como a 10 minutos de mi casa, y ya le pagué con los 50 pesos que me dio la chava de la entrada de aquel bar, que sin duda me salvó la vida. Al llegar a la casa, estuve a nada de contarle y decirle todo a mi mamá, pero me mantuve callado, y solo dije que no me quisieron contratar, y por eso solo duré una semana. Tenía una fusión de enojo y miedo, que ni me pasó por la mente avisar a las autoridades de lo que estaba pasando en ese lugar, y por lo menos la ropa que me traje la guardé durante 3 meses antes de usarla. El tiempo pasó y se me bajó el susto, y la verdad desconozco qué fue de los empleados de ese restaurante donde trabajé la semana. A los meses pasé con un amigo frente a esa casona donde pasó ese extraño ritual demoníaco, y ahora en un local de tenis que también lo usan como bodega los demás locatarios. Todo esto pasó en el mero centro de Guadalajara, y quizás sea paranoia mía, pero algo me dice que se siguen haciendo ese tipo de cosas en la ciudad, con tanto bar y antro clandestino, porque si no, ¿cómo explican cómo desaparece la gente y no saben nada de ellos? Como si se los hubiera tragado la tierra. Lo digo porque yo tengo varios conocidos que han desaparecido, y seguramente tú pensarás, estaban en broncas de la maña, pero no, era gente decente y derecha, la que simplemente desapareció. Con lo que experimenté, ahora sí, banda, que ustedes saquen sus conclusiones. Les voy a contar la razón por la que me tuve que cambiar de casa, trabajo, estado, y ahora uso mi segundo nombre como manera de ubicarme, pues cuando vivía por mi barrio me metí en un tremendo problema, donde todo se originó por el simple hecho de que no tenía nada que hacer en mi casa, después de unos 3 meses incapacitado por una lesión del trabajo. Todo esto empezó cuando, estando en la chamba, mientras estaba en el montacargas chambeando, estaba bajando un pallet de producto y la tarima colapsó, cayéndome todo encima. A pesar que el montacargas es techado, en los rebotes del producto me alcancé a lastimar el brazo y el pie. La empresa estaba tan asustada porque no los demandara, pues ya vieron que en las cámaras se notaba que la tarima fue la que se rompió, así que me dieron 16 semanas de incapacidad pagada, más bonos, y las lesiones me las trataron en hospitales privados. Fue que en esos 3 meses los estuve pasando en mi casa, y no negaré que la primera semana fue todo descansar, muy a gusto, pero con el tiempo me empecé a aburrir pero en grande. Todo esto fue a finales de los 90s, así que aún no había internet como para perder el tiempo en ello. Lo que le agarré mucho gusto fue subirme a la azotea de mi casa, donde tenemos una terracita, y ya con la radio me ponía a escuchar música y tomar café o refresco. Una mañana estaba en eso, cuando vi que el cielo estaba lleno de nubes bien cargadas, y pensando que iba a llover una buena tromba, me puse a barrerla rápido en la azotea para que no se llenaran las canaletas, y fue allí que escuché un trueno, pero con una fuerza enorme, pero lo curioso fue que no relampagueó el cielo. Lo que pasó es que se abrió un pequeño espacio en las nubes, que ya estaban negras, y de la nada, una línea de luz se disparó al suelo, como si hubieran prendido una lámpara enorme, de arriba hacia abajo. En esa ocasión vi cómo algo cayó a toda velocidad, pero fue tan rápido que solo vi una sombra borrosa. Pensé incluso que hasta que podría ser un meteorito. Me asusté y llegué a pensar que a lo mejor se iba a soltar feo, y me bajé de la casa platicando con mi mamá de todo lo que vi, pero ella me dijo que solo estaba lampareado por la luz del sol. Pero pues cuál si todo estaba nublado. Pasaron los días cuando en la casa de al lado se sume mi vecino, que es un chavo de 19 años con síndrome de Down, y al verme en la fresca tomando refresco con mi radio en la terraza de la azotea, se me acercó y me contó que su mamá no lo deja subir a ver los pájaros porque se puede caer. Yo le dije que hablara con su mamá, y ya platicando con ella le comenté que lo deje subir conmigo cuando yo esté arriba, y así yo le echo un ojo, y fue así también como hicimos equipo. Nos ponemos a jugar serpientes escaleras, escuchábamos la radio, y cuando me dieron por fin mi raya, me sobró buen dinero, pues no estaba gastando en transporte y en lonche, así que me compré un telescopio, y pues allí nos tienes a los dos jugando en la azotea, andando de mirones. De eso pasaron varios días, cuando una tarde el cielo se puso negro, y ya fue que le conté a mi vecino lo que me tocó ver aquel día entre las nubes. Él estaba muy consternado, y en su ignorancia o inocencia me dijo que a lo mejor eso era un demonio, porque su tía le contó que el diablo antes era un ángel, y cuando cayó del cielo se hizo un chamuco. Me quedé pensando en lo que dijo, y de nuevo estábamos desmontando el telescopio para meterlo en su funda y caja,
cuando vemos que de la nada aparece la línea de luz en el suelo, y ahora, para no pensar que estábamos locos, mi vecino también lo vio, y ambos notamos que de nuevo algo cayó a buena velocidad, y en lugar de sentir valentía porque estaba acompañado, sentí más miedo, y nos bajamos rápido cada quien a su casa. No subimos en días, y hablando en la calle, la mamá del vecino me dice que el chamaco está como loco, que quiere que le compremos un telescopio para ver cuando caen los demonios en el cielo, que si yo sé algo al respecto. Yo me hice el sordo y no comenté nada. Me preguntó que cuánto costó mi telescopio, y al decirle el precio, me dijo que era muy caro y le va a resultar difícil comprar uno. También me preguntó que si era verdad lo que vimos, y yo de nuevo le mentí. Le dije que no sabemos qué puede hacer, pero que eso pueda ser un demonio es si ella es su hijo, porque se lo escuchó de una de sus tías, y resultó pues que la tía, quien le contó eso, era alguien ya de muy grande edad, que siempre fue afecta a esos temas, pero más que nada a la brujería. Pasaron unos días cuando mi mamá me llegó con la noticia que uno de mis primos vendría de otro estado para hacerse unos estudios en el centro médico, y aquí al menos pasé un mes y yo debía de cuidarlo. Como llegó con un PlayStation 1, pues con eso bastó para que se nos fuera la vida jugando a toda hora en todo el día. Una tarde subí a la azotea y ahí estaba mi vecino sentado con su gorra viendo el cielo. Y al preguntarle qué estaba haciendo, que si mirando pájaros, me dijo que no, que esperaba a ver a qué hora caería de nuevo otro demonio. Y platicando con él, pues pensé que está bien que el chavo se entretenga en algo, y hablé con su mamá, y le dije que le prestaba el telescopio, pero con un montón de cuidado, que no se acerque mucho al filo de las azoteas o a la bufa de luz para que no haya accidentes. Su mamá me lo agradeció bastante, pues el niño se moría de ganas por uno de esos. Pasaron los días y no hubo nada relevante, más que los corajes que teníamos mi primo y yo jugando la Play. Una tarde se puso el cielo negro, y como teníamos unas cobijas arriba secándose, me subí a bajarlas, y allí, estando arriba, mi vecino estaba muy puesto en la mirilla del telescopio. Resulta que mi vecino apenas se despertaba, se subía a la azotea a mirar y solo bajaba para la comida, ir al baño o algún mandado que debía hacerle a su mamá. Le pregunté que si ya había visto algo raro, como un ovni o como la otra vez que apareció aquella luz en el cielo, y me dijo que sí, que lo ha visto 2 veces y ya con el telescopio sabe qué son esas cosas y en cuál casa es donde caen. Me comenta que la casa está pasando la avenida, en una zona que llamábamos Arboledas, que no está de más decir que es una zona residencial. Me quedé platicando con él mientras doblaba los cobertores, y cuando los rayos se soltaron, me dijo que mirara, porque cuando detrás de las nubes se pone de color verde, es porque ya van a caer los demonios. Me acerco a la mirilla, y justamente fue cuando vi cómo apareció el rayo de luz, y distinguí como un humano pequeño pero extraño estaba cayendo de él. Estaba todo peludo, hasta la cara. No había parte de su cuerpo que no tuviera llena de pelos. Yo le admito que hasta se me bajó la presión del susto. Le dije a mi amigo que nos bajemos, no sé por qué, pero yo sentí que estábamos en peligro. Pero mi vecino estaba de lo más tranquilo, de nuevo en la mirilla del telescopio tratando de ver. Aventé los cobertores al patio y me le puse firme y le arrebaté el telescopio, porque todo esto ya era muy extraño. Y le dije que a lo mejor él no cree en esas cosas de demonios o brujería, pero pueden ser algo malo para nosotros, y aunque se enojó, me ayudó al final a guardar las cosas y me quedé con ellas al final. Ni quise hablar ese día y me encerré en mi cuarto tratando de escuchar música por olvidar todo lo que vi. A la mañana siguiente mi vecina preguntó por mí. Me dijo que si había algún problema con su hijo, pues ya no estaba en el telescopio y anda todo el día enojado en la casa. Le quise comentar lo que ya hemos visto, pero no sé por qué no me animé, y le dije cualquier pretexto, como que se lo iba a prestar a un amigo, ese telescopio, para ver si se animaba a comprármelo. Así pasamos días, y el susto se me estaba bajando, pero todo se fue al demonio, cuando una mañana me despertó mi mamá bien temprano, para que me agarrara la bicicleta, para ir a darle vueltas a la colonia, porque nuestro vecino, el muchacho que me ayudaba con el telescopio, estaba perdido. Cuando esa mañana despertó la vecina no lo vio en su cama, y anda la pobre con el Jesús en la boca, de que no le encuentran, muy asustada. En corto me vestí y me fui a buscarlo, y pensé que seguro estaría rumbo a las Arboledas, y estando por allí dando vueltas, como que algún vecino se asustó, y al verme todo fachoso le habló a la patrulla, y cuando ésta llegó pues me paró y me esculcó, y me dijo que andaba haciendo por la zona. Les dije la verdad, que estábamos buscando un chamaco, y como ellos al parecer ya tienen el llamado de búsqueda, me dejaron en paz. Pero en ese transcurso se hizo el chisme, y salieron varios vecinos de la cuadra, y ya fue que de una casona enorme salió mi vecino.
Él estaba muy tranquilo, comiendo un sándwich, y los dueños de la casa dijeron que no quieren broncas. Es solo que vieron ese niño a las 2 de la mañana fuera de su casa tocando el portón. Iban a hablar con la policía, pero al parecer ya lo encontraron. Quien explicaba eso era un par de señores grandes de edad, y se las compraron rápido de que el niño estaba perdido. Y hasta ellos, para convencer a los policías, les dijeron que se pasaran a su casa para que vieran las cámaras de que todo es verdad, que el niño apareció en su puerta como a las 2 de la mañana, pero es que ellos no saben cómo moverle. Fui por la mamá, y para cuando llegamos todos ya se calmó el asunto. Y mientras mi vecina agradeció a los señores por haber cuidado a su niño, yo me quedé en la boba, viendo el interior de su casa, cuando claro vi cómo en el reflejo de uno de sus ventanales pasó un ser cubierto de pelo por todo el cuerpo, de color negro y los ojos rojos. Era claro, sin duda era el mismo que vi al caer del cielo, y me tomó por sorpresa que me eché para atrás de miedo, y con la bicicleta me acabé cayendo. Los dos señores notaron que yo estaba con una cara de susto, y mejor cerraron el portón, y de manera muy amable uno de ellos me ayudó a pararme, y cuando me tomó del brazo, sentí como un toque eléctrico en todo mi cuerpo, y a la par un montón de visiones en ráfaga, así, muchas, y entre todas las que vi, una era que yo estaba en mi cuarto sin poderme mover, y ese extraño ser peludo estaba a la esquina de mi cama, y con sus uñas me estaba arañando las piernas, de manera muy peligrosa, pues me estaba saliendo sangre. También había otra visión, donde mi mamá estaba manejando rumbo al tianguis donde vende, pero este ser estaba detrás de ella y mi mamá no se daba cuenta. El ser se reía de manera malévola, como si fuera a hacerle una maldad para que se descarrilara. El señor, quien fue quien me ayudó a levantarme, me sacudió el pantalón y se rió frente a mi cara, pero de esas veces que sabes que es una risa cínica, como de burla. Pues al final del día encontramos al vecino y ya todos estaban felices y nos regresamos al barrio, y yo tenía mucho miedo de que llegara la noche, pues sentía que algo malo iba a pasar, pero al menos en 2 días no hubo nada extraño. Una mañana estaba con mi mamá metiendo la ropa que ella suele vender en los tianguis y vi a mi vecino con una mirada juguetona en la calle. Se ríe y se pone los dedos en la cabeza, como haciendo alusión de que era un diablo. Se los juro que sentí un piquete en el corazón del miedo, y como caballito, sin mirar a los costados, terminé de ayudar a mi mamá y me retaqué en mi cuarto. Cuando pasaron los 3 meses de la incapacidad, la empresa estaba muy asustadísima, porque yo no me enteré, pero a las semanas de que me incapacité, otro compañero le pasó lo mismo, y ya descubrieron que había una plaga de termitas, y esas estaban desgastando las tarimas, pero por desgracia ese compañero sí se lastimó grave, y él sí los demandó. Yo les dije que no pienso demandar, pero que si no hay forma de que me consigan trabajo en la nueva nave industrial que iban a abrir en Aguascalientes. Y aparte, me apoyaran con un arranque de renta, y ellos aceptaron sin dudarlo para que no me alocara y los demandara, cosa que la verdad no iba a hacer. Con un mejor trabajo, salario y empezando nueva vida, le dije a mi mamá que era momento para empezar un nuevo comienzo, y ella le dio gusto, pues como ella también andaba de novia con un señor, también como que quería rehacer su vida. Yo no le dije la razón del por qué estaba huyendo, pero creo que hice lo correcto. Sobre el vecino, ya no lo volví a ver, pero al año, cuando regresé a las fiestas de Navidad, mi mamá me dijo que la familia se mudó al poco tiempo de que yo también me mudé, y no supieron bien la razón, pero así entre chismes se enteraron que era porque el vecino se estaba comportando ya muy raro. Asustaba incluso a la mamá, y ya fue que la famosa tía, aquella que hacía brujería, dijo que se encargaría de cuidarlo, y ya sin la necesidad de vivir por allí, la mamá también se cambió de casa. De eso ya más de 20 años, y se los juro que aún me pongo nervioso cuando se pone nublado. Así, ahora está en otro estado, pues siento que pueden caer más de esos seres en cualquier momento. Soy nacido y criado en Sonora, pero a los 17 años me vine a los Estados Unidos e hice vida aquí. Y aunque me descarrilé 5 años por estar metido en el vicio y temas de pandillas, ya estamos humildes ante la gloria de Dios. Y todo también gracias a mi padrino, que siempre ha estado cuando lo he necesitado. Él fue alguien que vio al mismísimo demonio en la tierra y a la gente mala que trabaja para él, y dando testimonio de cómo logró escaparse, él me dio permiso de contarles cómo él, estando en malos pasos, se metió la boca del lobo, pero gracias a Dios logró salir de él. Todo empezó cuando él, desde los 20 años, se la pasaba en la calle, ruleteando con los amigos, sin nada que hacer, más que estar en la calle, enviciándose a todas horas. No duraba mucho en los trabajos, pero el dinero nunca le faltaba,
Así que la gente y familia empezó a especular que él estaba haciendo dagas en el barrio, como asaltando negocios o gente de lugares aledaños, o por qué no, también vendiendo lo que era en el punto. Los fines de semana solía ponerse muy galán él, con 2 amigos, y se iban a las cantinas del centro de la ciudad, y se amanecía tomando, y en muchas, pero muchas ocasiones también se amanecía golpeado, porque era común que para mostrar su valentía siempre se iba a los golpes. Se hizo de un hombre en esas cantinas, de que era alguien macizo, y que era alguien que no le sacaba el parche para los trabajos, así que si buscabas algo, él era el indicado. Una noche en esos lugares estaba tomando con sus amigos, cuando terminó sin querer echando tequila en la mesa de 2 señores bien vestidos, que le estaban pagando todo el alcohol, y al hablar de qué estaban haciendo allí, ellos comentaban que buscaban una persona para hacer una finanza que les dejará muy buen dinero. No es algo tan fuera del otro mundo, pero no es algo que cualquiera se animaría a hacer, y ya fue que mi padrino rápido levantó la mano, preguntando de qué trataba, porque si necesitaban a alguien valiente, él se ofrecía. Le dicen que ellos son nietos de un señor de mucho dinero que falleció hace como 10 años, y el difunto fue enterrado con un montón de joyería, porque como falleció en malos términos con su esposa y con su familia, no le quiso dejar nada a nadie. La esposa, que no era la abuela de sangre, pues ella había fallecido hace como 20 años también, le dijo a estos señores que se irían mitad y mitad si lograban sacar todo lo de valor que hubiera en el espacio donde lo enterraron. A mi padrino al escuchar eso no le impresionó tanto la idea de exhumar un cuerpo, pues para el tiempo que pasó seguramente ya se desintegró y no habría como un cadáver que ver, así que no le llamó la atención. Más aparte, que también pensó qué tanto valor habría en las joyas que ellos dicen, pero cuando ellos le recalcaron que el señor era prestamista, usurero, estamos hablando que no solo tenía joyas, también tenía muchas placas de oro, y ya eso fue lo que le llamó la atención. Lo acabaron de convencer, y apenas era medianoche, así que decidió irse en ese momento, camino al panteón, que estaba a las afueras del estado, y mientras le comentaban que no hay por qué asustarse, ya tienen apalabrado al velador, y los dejará trabajar de una manera tranquila. Mi padrino preguntó que dónde estaba lo necesario, como las palas, bolsas o picos para hacer toda la chamba. Los señores le dicen que todo está ya esperando, que no se preocupe, todo esto está bien planeado. Mi padrino pensó que si todo esto era tan fácil, ¿por qué la necesidad de llevarlo? Y eso le empezó a generar dudas, así que trató de quedarse atento y no meterse vicio, para estar atento a todo momento y estar pilas por si hay que actuar o ir rápido. Cuando llegan al panteón, el velador los deja pasar y se van encaminados a donde está el terreno, donde van a escarbar, pero el frío le jugó chueco a mi padrino y le dieron ganas de orinar. Y le preguntó al velador que dónde estaba un baño para poder hacer sus necesidades, y el velador le dijo que orine donde sea. Mi padrino le preguntó por segunda vez al velador que entonces dónde él hace el baño, y el velador apuntó la caseta de la entrada y le dice que a lo mejor allí puede haber un baño. Entra y no hay nada en la caseta, y ya fue que se puso nervioso, porque como el velador no iba a saber dónde está el baño si es que trabaja aquí, y lo que hizo fue orinar en una botella de refresco que se veía vacía y estaba en esa misma caseta, así que lo dejó en la esquinita. Él se regresó con los señores, y ya una vez llegando al espacio que iban a escarbar, empiezan a darle duro con las palas y los costales. Mi padrino se dio cuenta que la arena estaba súper blanda, y como él no era de trabajar mucho, pero en algunas ocasiones estuvo en obras, sabía que esa tierra estaba recién puesta, y ahora sí que fue que se puso atento, pues a él le dijeron que el difunto ya tenía años fallecido. Como la tierra estaba casi suelta, la sacaban muy rápido, y cuando tocaron el ataúd, le dijeron que se saliera, que ellos son quienes deben abrir el ataúd, y mi padrino ya confirmó que todo esto era un cuatro, pues el ataúd estaba enterito, es más, estaba como nuevo, como si lo acabaran de meter apenas en la mañana. Los señores abren el ataúd y ahí estaba el cadáver de un señor. Los señores decían cosas, como que las cosas de valor estaban en el fondo de la parte baja del ataúd, y moviendo el cuerpo, ya vieron que al meter la mano sacaban esclavas de oro. Eso calmó un poco a mi padrino, pensando ya en el dinero, y cantando victoria un poco, sacó ahora sí su pipa, y le dio unas buenas flameadas, porque el frío ya le estaba enchinando la piel. Él estaba pensando ya en qué iba a gastar su dinero, cuando de la nada, ¡pum!, que siente cómo le meten un palazo en la espalda, al grado que lo sofocó y perdió el equilibrio, que acabó cayendo en el espacio que recién había escarbado, y cayó junto con los señores y el difunto. Ahora sí se dio cuenta que todo esto era planeado, y los señores tomaban a mi padrino de los brazos para que no se moviera. El velador era quien le había dado el palazo,
y se baja y acomoda al señor que estaba en el ataúd, que a simple vista no se veía tan viejo, de unos 50 años más o menos, y se lo pusieron cara a cara con él, mientras los dos señores sometían a mi padrino. El difunto, aunque no me lo crean, abrió los ojos, pero estos eran todos blancos, no tenía pupilas, nada. Claramente el difunto habló, y con una pestilencia dijo: arrímenlo a mi boca, ya lo puedo oler. El difunto como que no podía ver, a pesar que estaba a centímetros de su cara mi padrino, y los señores lo arriman como si trataran de que se dieran un beso, y cuando al fin lograron pegarlos, uno de los señores lastimó muy feo a mi padrino. Le metió la mano a la altura de las costillas y se las jalaba con fuerza para que gritara, y cuando dio el primer grito largo, el difunto abrió la boca, y de ella salió un gusano enorme. Mi padrino dice que no pudo verlo, pero a como lo sintió, era de esos gusanos enormes que tienen muchas patitas, pues sentía cómo éstas tocaban sus labios y se abrían camino entre sus dientes. No sé de dónde sacó fuerzas mi padrino, pero siendo alguien delgado, pero macizo, logró zafarse de uno de los señores, y sin miedo o asco, cerró la boca y mascó la mitad del gusano que estaba ya dentro. Y con la euforia a todo lo que daba, en ese espacio pequeño, dentro de la tierra, se hicieron a los golpes. En esa cámara húngara soltó golpes al por mayor, ahora que su vida dependía de ello, y Dios me perdone por lo que voy a decir, pero gracias a los pipazos que se dio al acabar de sacar toda la tierra, eso le dio fuerza necesaria para soportar los golpes, tanto de ellos como el del palazo, y así logró salir corriendo hasta que las piernas ya no le dieran. Cruzó rápido todo el panteón y brincó una barda enorme, la neta no sabe ni cómo lo hizo. Como estaban a las afueras del panteón, corrió por despoblados hasta que una patrulla lo vio pasar y por su finta de cricoso pensaron que seguro estaba haciendo dagas y lo treparon para llevarlo a la comisaría. Él les decía que fueran rápido al panteón, hay gente extraña que está sacando cuerpos y no solo eso, los mismos difuntos están vivos. Era obvio pensar que no le iban a creer, pensaron que estaba en el viaje, que andaba loco, y cuando ya lo pasearon unas horas, al final lo dejaron en una colonia, ya dentro de la ciudad. Caminando, después de un día entero, llegó a su casa, y al verlo su familia, le dijeron que por qué tenía la boca negra, y cuando ya al fin se miró en el espejo, notó que los dientes se le pudrieron, y la lengua, como parte del paladar, estaba horrible, como si se hubiera quemado. Su familia se lo atribuyó a que estaba loqueando con solventes, y ahí fue que lo metieron al anexo sin pensarlo, y él no puso la menor resistencia, pues a lo que acababa de vivir, entendió que todo esto se hubiera evitado, en lugar de andar de loco y en malos pasos. Se aventó el periodo de recuperación, y aparte todavía otro año más, porque él aún sentía miedo de la ciudad, pero cuando al fin encontró a Dios, salió y encaminó su vida. A la primera oportunidad que tuvo se vino a los Estados Unidos, y aquí fue que lo conocí, y a la fecha dice que Dios lo salvó de ser carne de cañón para un demonio, pues estando en California, conoció a mucha gente en los procesos de recuperación de adicciones, y ha escuchado historias similares a la suya, pero no solo en panteones. Le dijeron que también en situaciones, como fiestas o rituales, donde parecía que el recién difunto trataba de entrar al cuerpo de un joven. Siempre las víctimas era alguien de quien fuera fácil hacerse el desaparecido, y las autoridades no hicieran por buscar, que en este caso siempre era gente que andaba en temas de pandillas, maña o vicio, pues si ellos desaparecen, solo dicen que tenían broncas detrás, como ajustes de cuentas, y todo el asunto queda cerrado. Robándome la frase que Tony suele usar en sus redes sociales, hay que abrir bien los ojos. Cuando estuve en los equipos inferiores de un equipo regional, conocí un chavo que tuvo una horrible experiencia, que les apuesto que jamás habían escuchado algo igual, y era que su pierna, la derecha, tuvo conciencia propia, se los juro. Ahí me tocó verlo en una ocasión y fue terrible, cuando en confianza me contó por todo lo que estaba pasando. A este chavo lo conozco desde los 12 años, que entrenamos juntos en el club infantil del equipo, así que de primera mano te puedo decir que ese chavo tenía futuro asegurado de manera profesional, pues era muy bueno, es más, era bueno lo que le sigue. Su problema es que como todo mundo le decía que era muy bueno, pues también era demasiado creído. Y todo esto inició cuando en el club donde entrenábamos le empezaron a pagar por debajo del agua una mensualidad para que apenas cumpliera los 16 años entrara de lleno al club, y con el dinero que le daban, que quizás no era mucho, pero para un chavo de prepa era bastante, fue que este compa ya siempre lo veías con ropa de moda, buenos tenis, y con el chisme de que pronto sería un jugador profesional, ya era muy creído con la raza,
y muy payaso, pues cosa que hacía, todo mundo le aplaudía, ya sea en la escuela, en la calle o en los entrenamientos. Cuando estábamos en las canchas de la prepa, él adrede volaba el balón detrás de la portería, donde estaba una cooperativa de comida, y no faltaba quien le diera un buen balonazo, y siempre él se valía de la excusa, diciendo que fue un accidente y el balón había salido de rebote. En una ocasión el balonazo le pegó a una chava que recién tenía brackets y le abrió los labios, y aunque no fue tan pero tan grave el golpe, sí estuvo pasado de lanza, después ver a la chava con la boca toda inflamada. Como también él era galancillo, pues tenía varias chavas diciendo pestes de él, porque seguido lo veías que ya andaba con una y luego con otra, sin importar de qué semestre fuera, y eso pues quieras o no generaba chismes y problemas. También le cargaba mucho la mano a un compañero de su salón con la carrilla de que era muy afeminado, y todos los demás, les repito, le aplaudían sus ocurrencias. Les digo cómo era en persona en aquella época, porque como podrán ver, a largo plazo, él tendría muchos enemigos que querían que le fuera mal, pero ninguno como una maestra, con la que se hizo de palabras, al grado que a ella le dio un preinfarto de un coraje hecho por él. Todo eso pasó porque le dejaron un trabajo a este compa, y como él conocía a todo mundo de diferentes semestres, le preguntó a uno arriba que si no tenía el trabajo ya hecho, y se lo pasaron, pero este compa no le cambió nada y así lo entregó. La maestra recordó ese trabajo del semestre pasado, que ya se lo habían entregado, y lo regañó a mi compa diciéndole que lo iba a reprobar. Mi amigo de una manera muy cínica le dijo que no hay bronca, que lo repruebe, al cabo lo van a pasar en el extraordinario, y fue así que se hicieron de palabras. Y el menso de mi compa dijo algo a la maestra, no recuerdo qué fue, pero como que fue algo grave, porque la maestra se enojó tanto que le dio un preinfarto con el puro coraje que hizo. Pues total, que una semana antes de salir de vacaciones de Semana Santa, a los equipos de fútbol nos dieron el aviso que jugaríamos en las vacaciones por todo el occidente del país en microtorneos. 3 días antes de ese viaje, mi amigo no fue al entrenamiento. Pensamos que quizás estaba enfermo, pero cuando ya llegó el día del viaje no se presentó, y pues sí nos afectó, porque él era muy importante en el equipo, y aunque nos fue bien, todos en el club empezamos a pensar que está bien que él sea muy bueno e importante en el club, pero que ya no vaya a los juegos o entrenamientos no es justo, así que cuando llegamos del viaje, me fui a su casa y lo encontré súper mal. Estaba con unas ojeras enormes, como si no hubiera dormido en días, y tenía extrañamente su pierna enrollada, con un montón de vendas y encima muchas mantas. Cuando le pregunté qué le estaba pasando, se soltó a llorar y me dijo que no sabe, pero que su pierna está embrujada y le quiere hacer daño. Yo no le entendía a qué se refería y me quedé un rato con él hasta que se le bajara el llanto, y cuando al fin ya pudo hablar, le dije que no importa lo que me diga, yo no lo juzgaré de loco y le creeré, pues somos amigos. Como él necesitaba un poco de confianza, ya fue que me mostró su pierna y la tenía llena de moretones en la zona de la tibia, y los dedos los tenía morados e inflamados, como si se hubiera golpeado con fuerza al filo de la cama, de esas veces que no mides bien tus pasos. Obvio, le pregunté que si se había accidentado, pero él me dijo que no, que su pierna es la que está mal, es como si estuviera embrujada, porque actúa con conciencia propia, y parece que lo único que quiere es hacer que se lastime para que él ya no pueda volver a jugar fútbol nunca. Al principio no lo entendí, pero como él vio mi incredulidad, me dijo que me lo mostraría, y al verlo casi me voy para atrás del puro susto. Como ya no tenía nada de vendas o trapos encima, se para en una área para que nada le estorbara, y de la nada su pierna empezó a temblar, muy rápido y muy fuerte, y después se empezó a mover sola, con la clara intención de golpearse con el mueble de la tele. Eso lo tumbó en el suelo a mi amigo, y se los juro por Dios que me mira, que vi la cosa más increíble que mis ojos pueden llegar a ver. Ya en el suelo, la pierna, sola, se empezó a flexionar, solo para avanzar, y quería acercarse al marco de la puerta, y cuando lo hizo, intentó pegarse con fuerza. Ya fue que mi amigo, asustado y llorando, me dijo que me subiera arriba de la pierna para que ya no se moviera y se lastimara, y después, ya entre los dos, la enrollamos en una sábana, y con calma, ya mejor quitamos las sábanas, vendamos la pierna, y ahora sí, con muchas pero muchas sábanas las pusimos encima. Yo todo ese tiempo estuve a nada de orinarme de susto, la neta. Ya me quedé con él platicando, y como lo vi muy triste llorando, pues me lo contagió y yo también me solté, pero la verdad, yo estaba llorando por el susto. A la hora de eso subió su mamá. Ella calmaba a mi amigo, diciéndole que todo esto que está ahí viendo es mental, y quizás sea lo más obvio de pensar, pero mi compa decía que no. Él no está haciendo eso, la pierna lo hace solo.
Pues cuando me retiré, me quedé muy traumado al ver toda la situación. Y yo desde un principio me quedé con la idea que todo eso era un embrujo o una posesión demoníaca. A los días de eso fui a su casa y su mamá me dijo que no era buen momento para ver este compa, pues recién lo habían sedado porque se les puso súper mal ayer en la noche. Y cuando ya subí a su cuarto a verlo, sí estaba pero bien trabado por los puros sedantes. Cuando me contó por qué lo medicaron, me dijo que ayer en la noche, cuando durmió, tuvo un sueño súper horrible, donde la pierna, la mala, tenía una super fuerza y se lo llevó arrastrando por toda la casa y lo sacó a la calle. Y con una voz que se escuchaba por todos lados, decía que no solo hará lo posible para quebrarse la pierna y jamás vuelva a jugar fútbol, ahora hará lo posible para quitarle la vida. Y como el sueño fue muy intenso, él despertó con un ataque de pánico muy fuerte y lo tuvieron que llevar de madrugada con el doctor, que le recetó unos ansiolíticos. De regreso a la casa subió a su cuarto, pero la pierna le empezó a jugar chueco otra vez. Ya después de subir las escaleras, la rodilla se le dobló hacia atrás, con la intención de que se cayera por las escaleras, y cuando pegó el grito del dolor, sus padres subieron, pero ya notaron que su pie estaba normal, y mi amigo jura que regresó a su posición normal antes de que ellos llegaran, pero el dolor, todo lo que sintió, eso sí fue muy pero muy real. Pues ya como lo vieron bastante loco, ya lo encerraron en su cuarto, pues mi compa, con las puras energías que le quedaba, dijo que más le vale que lo amarren a la cama, porque la primera oportunidad que tenga, se va a rebanar la pierna con lo primero que se encuentre. Y ya fue por eso que mejor lo doparon machín, para que no hiciera alguna locura. Cuando regresamos de las vacaciones de Semana Santa, se corrió el chisme de que este compa estaba muy malo de su pierna, y los chismes iban desde cosas diferentes, como que jugando fútbol le quebraron la pierna, o hasta que había chocado en una moto y por eso ya no podía caminar, o incluso cosas peores, desde que ya le habían arrancado la pierna. Como sabían que yo jugaba con él en el club, me preguntaron qué sabía de él, pero yo no dije nada, y mentí diciendo que no sabía la razón del por qué ya no iba a los entrenamientos. Era el tercer o cuarto día, después de regresar de vacaciones, y pasó la cosa más tonta posible, típica de juego de niño de prepa, pero gracias a Dios fue la solución para mi amigo. Estábamos como cualquier día, jugando en las canchas, varias retas entre varios chavos de diferentes semestres de prepa. Yo no iba en el mismo salón que mi amigo, yo iba un semestre arriba. Pero como estábamos jugando todos contra todos y había varias compañeritas viéndonos y apoyándonos, no faltó el chavo daguero que, queriéndose lucir, le bajó el pants deportivo a uno de los amigos más cercanos de mi compa, al que tenía la pierna embrujada. Y cuando ya lo vimos en boxers y soltamos las carcajadas, vimos algo muy extraño, que él tenía cera de vela roja encima de toda su pierna. Era la derecha. No era mucha, pero se notaban las gotas y también cómo se le acumulaban en los vellos, y pues todos nos sacamos de onda de por qué estaba así. Él muy asustado no dio explicaciones, se subió el pants, tomó sus cosas y se fue corriendo de allí, y todos pensamos que este compa tenía muchas mañas raras, y pues ya salió el peine, que uno de los chicos de su salón una vez lo vio pellizcándose con mucha fuerza con unas pinzas su pierna, y estaba murmurando cosas raras. Algo me dio la impresión que ese chaval, que de hecho era uno de los mejores amigos de mi compa, tenía que ver con temas de brujería. Y ya fue que esa tarde fui con mi compa, el de la pierna mala, y se encontraba un poquito mejor. Hablé con él, y le dije que creo que lo que tiene es brujería, todo lo que está sufriendo en su pierna, y qué mejor castigo que quien le quiera hacer maldad, quitarle la oportunidad de poder ser un jugador profesional. Le pregunté que quién cree que puede hacer eso, y pues ya me soltó la larga lista de todas las personas con las que se portó mala onda, como muchas exnovias, la maestra que puso mal, un par de chavos a los que le hacían muchas burlas en la escuela, y hasta varios vecinos del barrio. Cuando le pregunté qué relación tenía con este chavo al que vimos en la escuela que tenía la pierna llena de seda roja, mi amigo dijo que pues es un amigo que se junta mucho en su bolita, pero no fuera nada del otro mundo. Jamás ha tenido bronca con él, o se ha metido con él, o quizás solo la misma carrilla, pero propia del grupo de amiguitos, nada personal. Le conté lo que vimos esa tarde jugando fútbol en la preparatoria, y le di mi punto de vista de lo que sufre con su pierna no es algo mental. Repetí que es de brujería, y que me suena a que se trata de ese chavo su amigo. Mi amigo se quedó pensando un rato, y ya me dijo que haciendo memoria, unos días antes de salir de vacaciones de Semana Santa, estaban jugando en el salón, a aventarse las mochilas, típico juego tonto de prepa, y una de las mochilas le pegó en el brazo,
y con el cierre le rasgó un poquito la piel, saliéndole poquita sangre. Cuando dijo que ahorita venía, que iría al baño por papel para taparse la herida, este chavo sacó un Kleenex y lo limpió. Quizás la situación no fue tan extraña como tal, pero sí se le hizo raro que él actuara rápido en auxiliarlo. Y ahora que lo piensa, pues sí ha visto muchas actitudes muy serviciales de ese chavo hacia él desde que se conocen. Yo le dije que no siempre los que te quieren hacer daño es gente que te odia o le hiciste algo malo. También puede ser gente que te quiere o se obsesiona contigo y les enoja el no poder tenerte y prefieren mejor verte sufrir. Quizás ya estamos desvariando, pero chance y él es gay y está obsesionado con mi compa y no quiere que sea un jugador profesional. No sé, porque quizás no le da jalón. Pero como dije, también puede ser una de la tanta gente que le ha hecho la vida de cuadritos en los últimos años, y más ahora de que es más prepotente porque según él va a ser jugador profesional. Pues con eso nos bastó para que él quisiera salir de su casa e ir a la casa de ese amigo para averiguar qué él estaba haciendo de cosas de brujería. Y de paso mi compa me dijo que lo acompañara, por si la pierna se le pone loca y lo quiere jalar a una avenida para tener un horrible accidente. Pues nos vamos a su casa, y al llegar su mamá no nos quiso abrir la puerta y desde la ventana nos corrió, diciendo que no volvamos a buscar a su hijo. Yo con calma traté de contarle de rápido lo que creemos que está haciendo su hijo, pero la mamá, como si ya supiera que su hijo estaba en cosas turbias, nos dijo que ya sabe lo que está haciendo y que tomará cartas en el asunto, pero que de momento nosotros nos fuéramos de allí. Mi amigo se enojó y se puso a gritar a la señora, diciendo que más le vale, porque si él sigue con su problema de la pierna, vendrá, y le vale si acaba en la cárcel, él se las cobrará con alguna locura. Mientras estábamos en el griterío, como que el amigo obsesionado escuchó la voz de mi compa, y salió corriendo de la casa, y llorando trató de abrazarlo, y le decía que lo perdonara, que él estaba muy enojado y no sabía lo que hacía. No hombre, pues sí se hizo un problemón, porque salieron todos los vecinos, y ya fue que le dije a mi compa que mejor nos fuéramos de allí, antes que piensen que también somos brujos como él, y nos pelamos. Mi compa me dijo que me quedara en su casa esta noche, pues la neta tiene miedo. La verdad yo también, así que estuvimos allí todo el tiempo platicando de cosas triviales como de la prepa o de cómo nos fue en el torneo de vacaciones de Semana Santa. Y ya, al día siguiente todo estuvo muy normal. Como que el amigo intenso dejó de hacer brujería, porque mi compa ya jamás volvió a tener problemas de su pierna, que tuviera conciencia y quisiera lastimarse sola. Sobre el amigo obsesionado, ya no fue la preparatoria, pero una de sus primas que iba en los primeros semestres nos contó el chisme y nos dijo que cuando pasó ese día que nosotros fuimos a reclamarle, habían encontrado a su primo con la pierna izquierda bañada en cera roja. Todo el cuarto estaba lleno de velas y él estaba llorando como si se arrepintiera de algo. Ya fue que su mamá vio cómo estaba su cuarto y pensó que ella estaba loco y lo ayudó a quitarse la cera y le dijo que lo metía en un psiquiátrico. Y lo acabaron llevando a uno, pero en el norte del país, pues el papá de este chavo tenía buenas prestaciones en su trabajo y podían llevarlo a un hospital particular, pero creo que estaba en Nuevo León. Yo le dije a mi compa que independientemente que quien le haya hecho la brujería era alguien que no lo odiaba, debería bajarle a su prepotencia, ya que él entendió que por las malas la gente hace locuras, pero también hasta por las buenas. Y ya mi compa entendió que tenía que bajarle a ser tan creído. Nosotros seguimos entrenando en el club, y mi amigo apenas cumplió la mayoría, lo subió a un equipo de ascenso, pero no despegó, y después de jugar en un par de equipos más, lo acabaron relegando a la tercera división, y con el tiempo acabó saliéndose de ese mundo y ya no supe qué fue de él. Cuando empezaron las redes sociales traté de buscarlo, pues yo ya no vivía en la misma ciudad, pero me fue difícil de encontrarlo, así que ni idea qué fue de él. Pero cada que me da un calambre, o de esas veces que estás dormido y se te suelta una patada de la nada, me acuerdo de cómo vi la pierna de mi amigo, la vez que se movió sola por su casa y lo arrastró por todo el pasillo, mientras mi amigo pegaba de gritos diciendo que lo ayudara a parar. Se los juro, gente, eso yo lo vi, y la verdad es que me dejará traumado de por vida. Saludos. Y ahí voy yo, un simple y flacucho maestro rural, en las redilas de una camioneta de madrugada en alguna brecha olvidada de Dios, en lo profundo de la Sierra Mexicana. Iba acompañado de varios tipos armados, gente de esa zona, gente a la que hay que tenerle miedo. Costales de hierba, como carga ellos llevaban, yo solo cuidaba mi mochila. Fue un regalo de mi madre, por nada del mundo le iba a perder. Y miedo,
mucho miedo que me recorría todo el cuerpo. Irónicamente contrastaba con la hermosa noche. Dios, esa luna, imponente. En otras circunstancias pudo haber sido la noche más bella que te puedas haber imaginado. Y de pronto, una sombra enorme nos cubrió. La camioneta empezó a bajar la velocidad. Sabían que algo estaba pasando. Ellos bajaron, sacaron sus armas y cortaron cartucho. Yo solamente tenía ganas de esconderme y no estar ahí, cuando uno de ellos dijo: «Marco, es un Juntla, ahí al pie de la colina». Volteó a vernos y se los juro, compañeros, yo lo vi con mis ojos. Era un pájaro enorme. Sus alas eran tan grandes y hacían un ruido muy característico, como si de unas lonas grandes que las estuvieras doblando de un lado a otro. Era ensordecedor. El miedo se fue perdiendo, se empezó a transformar en adrenalina. Ellos muy atentos, listos para disparar. Mientras, yo escondido, ¿qué podía hacer? No tenía ni una resortera para defenderme. Pero lo que no sabíamos es que el Juntla solamente era un señuelo. Nos estaba distrayendo de los verdaderos atacantes, los cuales se estaban acercando de manera muy sigilosa a la brecha, ahí donde estaba la camioneta. Y yo fui el primero que los vi. Eran unos puercos enormes, con aspecto humano. Estaban en 2 pies, sus brazos, sus extremidades, sus pezuñas eran más grandes de lo normal, más bien parecían brazos humanos. Y ahí fue donde todo se fue al carajo. Cada uno de ellos agarró a uno de los chicos armados y los empezaron a atacar, y de repente, uno a uno, los fueron desapareciendo. Ahí fue donde todo cambió para siempre.